Entonces, como han podido observar, el relé térmico tiene la función de tener estos botones eh, reset y stop, que son exclusivamente para el contacto normalmente cerrado que maneja todo el circuito de mando, el 95-96. Mientras que el 97-98 es la consecuencia del salto del contacto que se produce por sobrecarga de corriente. Y ustedes, como no están haciendo sobrecarga de corriente, entonces por eso no está cerrando el 97-98. Y es por esa razón que tiene ese botoncito que dice test, ¿sí? Presionando ese botoncito van a lograr la activación del 97-98. Bien, ¿hay alguna otra duda respecto a lo que Profe, es? sobre la placa Virgen, mi grupo igual lo hemos quemado. O sea, para realizar, ¿cómo podemos hacerlo para que no podamos arruinar la placa? Miren, lo que normalmente se hace es diseñar los rivets, pero mm, es medio complicado explicar en forma virtual, tendría que utilizar un programa Profe, mi y nos va a sugerencia llevar tiempo. sería que en otra mande un circuito hecho no mañana como para Calcarlo, dibujarlo exactamente, profe, en la placa. sí, podría ser. Sí, porque varios han tenido ese problema, profe. Hasta nosotros en ese grupo hemos tenido ese problema. Nosotros ahí, profe, nos hemos quedado y no nos podía hacer, al final creo que hemos quemado, no sé, creo que tenemos que comprar otro, por eso teníamos esa consulta, no hemos podido realizar. Sí, se comprende, es que con... Sí, vamos a mandarles entonces un circuito para que planchen. ¿Saben planchar, no veo o no? El circuito y quemarlo. Con plancha, ¿no, No, no profe? sabemos. En impresora, imprimirlo. Sí, ese método El saben. problema es, profe, nosotros hemos realizado a nuestros conocimientos empíricos, podríamos decir, que teníamos, porque en realidad en la materia que deberíamos de llevar esto, no nos han mostrado ni siquiera qué es una placa, profe, sinceramente. Peor el quemado, peor todavía el hacer el diagrama y calcarlo, digamos, en la placa, ¿no? Entonces, mi grupo ha tenido mucho problema y a la final no hemos podido conseguir tampoco el quemador. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos conseguido otro material y hemos tenido que perforar y ahí ensamblarlo porque tampoco no coincidían con los pines, con los agujeritos del protoboard, porque queríamos a un comienzo en protoboard. De una u otra forma, pero lo hemos logrado hacer. Sí, como todos ustedes, es difícil acostumbrarse a este tema de la educación virtual y bueno, esperemos que se subsanen las deficiencias que ahorita estamos teniendo. Por lo pronto solo queda mejorar las cosas que estamos haciendo, muchachos. Yo sé que ha habido muchas falencias por parte de nosotros. Bien, muchachos, si no hay otra duda, consulta, vamos a ver cómo vamos a seguir usando Profe, estos redes. perdón, una consultita. ¿A qué le tendríamos que subir? Denos Plataforma. tiempitos, profe, Porque para poder el hacerlo, video. pues nos hemos quedado ahí. Ya, hagamos un trato. En Model ahorita ya está habilitado la página para que puedan subir el circuito a mano alzada. Y he visto que están mandando sus videos al inbox. Mejor lo mándenlo al grupo A400, AV400. Y así todos nos beneficiamos pues de los circuitos que ustedes hacen, ¿no? Y entonces, viendo las dificultades que se está teniendo, lo postergaremos el examen para el día jueves que tenemos la hora en línea, que debería haber sido hoy. Entonces, la tarea también que sea para el jueves, ¿les parece? Está bien, profe. Sí, por favor, está bien. Ya, pero Profe, dígame, perdón, para que es el circuito a mano alzada que hay que hacer, nada más, ¿no ve? Y subírselo. correcto, circuito a mano alzada, foto al archivo Word y lo envías a Model, ¿no ve?
Profe, ¿el examen de qué va? Una consultita más del examen, profe, al siguiente pues va a ser. Mañana pasado. El examen va a consistir en una parte teórica, un cuestionario donde ustedes tienen que saber cosas mínimas, como por ejemplo la numeración de los relés, contactos principales, contactos auxiliares, terminología básica que hemos ido avanzando en los cursos, ¿no? Que también tienen en la plataforma para echarle un vistazo. Y la parte práctica se va a cotejar de acuerdo a las prácticas que están enviando. Es difícil saber cuál de todos ustedes ha trabajado más. Y la única forma de poder saber quién ha trabajado más o quién ha trabajado menos es mediante una entrevista o unas preguntas. Profe, una consulta. ¿Va a haber para armar circuito? Los circuitos que tienen que armar son los que ya me han enviado, ¿no ve? Entonces, para el examen, lo que vamos a hacer es ir haciendo un cotejo de cuánto ha sido el aporte de cada uno de ustedes en el armado de circuitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logras eso? Fácil, preguntas, ¿no es cierto? Como ya tengo los videos de ustedes, voy a reunirme por grupos con ustedes y voy a ir haciendo preguntas personalmente a cada uno de ustedes y ustedes saben que se notan las personas que han ensamblado y todo eso, ¿no ve? Profe, entonces va a ser como teórico. Va a reunirse, digamos, yo por ejemplo he hecho solo, entonces, por eso le hago la pregunta. Bueno, sí, sí, está bien. Eso sería por este parcial. Bien, Oral va a muchachos, ser entonces, profe. Profe, dime. mi primera tarea, lo del video que tenía que subir, lo mandé a su WhatsApp, simplemente lo tardé y por motivos de no tenía buena señal. Recién me he hecho conectar la Wi-Fi, entonces con eso no tengo fallas. Ya, vamos a ver cómo solucionamos esos inconvenientes. Bien. Profe, nuestro circuito igual nosotros que hicimos el ESMA personal que usted no lo mandó al grupo. El primer circuito no era el agente directo y inversión de giro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo han mandado inbox? Deberían al grupo, como les he dicho. Sí, profe, le hemos mandado, si lo revisara, ahí está en su personal, no sé que lo mandemos al grupo de nuevo. No te preocupes, voy a revisar estos días. Mañana voy a empezar a hacer las notas de todas las materias. Y ahí clarito va a estar. Bien, muchachos. Ahora sí, continuaremos con este tema de los relés. Ustedes están con el sensor magnético en la mano, ¿no es cierto? El sensor magnético que ustedes tienen en la mano van a observar que tiene un comportamiento muy interesante. Estos sensores magnéticos que ustedes tienen en la mano tienen el siguiente comportamiento. Cuando los sensores están juntos o unidos, el contacto que te permite testear en los terminales es un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes acercan la parte móvil, que es el imán, a la parte cableada, que es el sensor, van a tener una distancia mínima para sensar ese campo magnético y una distancia de aproximación máxima para sensar ese campo magnético. Entonces, lo que necesito que ahorita ustedes hagan es colocar continuidad en los cables del sensor magnético y vayan alejando y acercando la pieza móvil
a la parte fija cableada. ¿Lo tienen a mano sus Disculpe, sensores? profe, ¿está compartiendo pantalla? No, no todavía. ¿Lo tienen los sensores, muchachos? No, profe. Solamente el Tenemos, implemento profe. de adentro, profe. A ver, hagan esa prueba que les estoy pidiendo. Algunos no tenemos, profe. ¿No lo tienen a mano? ¿Por qué no lo tienen a mano? Profe, haciendo la prueba he puesto con continuidad el tester en posición del subwoofer, ¿no? Del sonido. Y poniendo al sensor que tiene los dos terminales, no marca. Pero cuando se le acerca el otro sensor, la otra parte del sensor que tiene un imán, más o menos como a medio centímetro así, da continuidad. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más ha podido hacer la prueba? Profe, uno más podría explicar, por favor. Muchachos, tienen que tener a mano los materiales. Están atendiendo desde otro lado la clase, ¿no? Profe, al estar unidos hay continuidad. Al estar separados se corta. Bien. El sensor magnético que ustedes tienen es similar a este. O en el peor de los casos es solamente el cristal y dos láminas, ¿sí? Dos láminas bimetálicas, y tiene dos extremos. Un extremo vendría a un cablecito y el otro extremo vendría a otro cablecito. Como es un sensor magnético, necesita sí o sí un imán. Este llegaría a ser el imán. El imán es el que puedes conectarlo a la posición de una puerta, y esa puerta se va a alejar cuando se abra y se va a acercar cuando se vaya cerrando. Esta parte móvil es el imán. Si tú agarras ese imancito y lo vas acercando como está ahora este gráfico, vas a observar que existe continuidad en los contactos que tú estás testeando con el tester. Cuando alejas esta pieza, ese contacto que estaba cerrado va a abrirse. Y eso es lo que están diciendo sus compañeros ahorita. Han puesto continuidad aquí en los cablecitos, han alejado y están acercando la parte móvil al sensor. Cuando lo acercan, el circuito se cierra. Cuando lo alejan, el circuito se abre. Entonces, ¿por qué es importante que estos sensores magnéticos funcionen así? Es muy sencillo. Normalmente los sensores magnéticos lo que permiten es monitorear continuamente el flujo de corriente que va a circular a través de este sensor. Por ejemplo, en la puerta, en el ingreso de su casa, nosotros podemos empotrar esta zona cableada en el marco, ¿sí? En el marco de la puerta. Y este sensor móvil lo podemos empotrar en la hoja, en la batiente, ¿no ve?, de la puerta. Cuando ustedes ingresen, al abrir la puerta, esta parte móvil se va a alejar. Y al alejarse esta parte móvil, lo que va a hacer es abrir el circuito, ¿sí? Y al abrir el circuito, lo que podemos conectar aquí es una sirena, es cualquier otro dispositivo que me permita activar una alarma, ¿sí? Porque es importante que cuando esté cerrado la puerta exista continuamente flujo de corriente.
¿sí? ¿Por qué? Porque si es que alguien quiere llegar a entrar a tu casa, cuando este circuito es cerrado, la corriente constantemente va a estar circulando en señal de que el circuito está bien, que la puerta está cerrada. Pero si alguien llega a cortar o sabotear tu sensor, inmediatamente la alarma se llegaría a disparar. ¿Sí? Es por esa razón que estos sensores llevan ese comportamiento. Cuando están juntos, se comporta como un contacto normalmente cerrado, y cuando están alejados, como un contacto normalmente abierto. ¿Se entiende? Puede hacer una función. Yo, por ejemplo, tengo aquí uno de cristal y ese, ¿cómo sería? ¿Cuántos pines tiene tu cristal? Es como una resistencia y en el medio tiene como dos pletines y a los extremos tienen dos salidas. Exacto. ¿Cuántos tienen ese tipo de sensor? Yo también tengo, profe, Muy bien, a ver. ese, Ya. Ese, profe. Sí, igualito tengo, profe, yo. Exacto. Bien, es este sensor que ustedes tienen, ¿no ven? Sí. Híjole, ¿por qué tan tarde, muchachos? Este sensor, el que ustedes tienen, es este, ¿no es cierto? Ustedes Sí, tienen... Aquí hay un terminal y aquí otro terminal, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes es soldarle cablecito, un cable acá y otro cable acá. Esos dos cables que tú vas a conectar uno en cada extremo, vas a poder utilizarlo para activar y desactivar circuitos con esos dos cables. ¿Por qué? Porque llegaría a simular el funcionamiento de un interruptor. ¿Cómo? Cuando esas láminas que ustedes observan en el interior de ese cristal, cuando no tienen presencia magnética, están así, abiertos. Y cuando tú acercas el imán, ¿qué pasa con esos contactitos? Se cierran. Se cierra. Por eso, ustedes en el caso de que tengan este cristal, lo que tienen que hacer es soldarle un cable, otro cable y conseguir un imancito para conseguir el efecto que se produce del contacto abierto cuando está sin imán y de contacto cerrado cuando el imán se acerca. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, no ve? Excelente, bien muchachos, qué bueno. Ahora, ustedes van a observar que como cualquier otro dispositivo, este tiene un margen de error. El margen de error que tiene se puede determinar alejando poco a poco el imancito. Ese margen ustedes van a observar que cuando vayan acercando el imán, antes de que se acerque a la distancia mínima ya va a activar. Y alejándolo del imán, antes de que se aleje lo demasiado, va a empezar a soltar el circuito. ¿Sí? Entonces, esto va a depender del campo magnético del imán que ustedes tengan. Si es un imán fuerte, a mayor distancia ya va a activar. Si es un imán débil, entonces a menor distancia va a activar el circuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este relé? Perdón, con este sensor magnético. El sensor magnético normalmente se utiliza en lugares donde se necesita mucha precisión. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo de la guillotina? Una hoja de cuchilla afilada que desciende que va a descender sobre las hojas de papel, ¿sí? Va a descender sobre las hojas de papel y al llegar a cortar la última hoja, esa cuchilla va a chocar con la parte más baja de la mesa, ¿no es cierto? O de estructura.
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pegar esa parte móvil, ese imán, en esa cuchilla. Y en la parte de la estructura fija vamos a conectar el sensor que tiene la conexión cableada. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando la cuchilla vaya descendiendo, como tiene el imán pegado en la cuchilla, al ir descendiendo, al llegar al final del corte, el sensor magnético va a cerrar su contacto porque el imán que estaba pegado en la cuchilla va a llegar a cerrar el circuito. Y cuando eso suceda, este sensor debería mandar al relé que abra el circuito y el relé va a mandar al contactor a que abra el circuito. ¿Se entiende la idea? La idea se entiende, profe, pero eso habría que plasmarlo ahora en el circuito. Eso, muy bien. La idea entonces es esa. Estaríamos usando el sensor magnético en vez de un final de carrera. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué convendría utilizar un sensor magnético en vez de un final de carrera? Porque el final de carrera hace también lo mismo. Porque tiene más precisión. Muy bien, excelente. Porque tiene más precisión. ¿Qué es lo que pasa con los finales de carrera cuando van trabajando mucho tiempo? Se va desgastando. Eso, se van desgastando, el brazo se va rindiendo, la rueda puede llegar a sufrir ruptura y muchos defectos más. Pero en cuanto al sensor magnético, como ustedes pueden observar, no necesita fricción o contacto directo alguno para poder realizar el cambio de estado en sus contactos. Entonces, por eso tiene más vida útil, es más efectivo y, como ustedes dicen, es más preciso. Pero la desventaja es que el sensor magnético no soporta grandes corrientes. Como ustedes pueden observar, internamente son dos láminas muy delgadas, ¿sí? Y si tú metes corriente alterna a un sensor magnético, lo que vas a producir es un campo magnético alterno, o como nosotros le llamamos, vas a producir inducción en esos conductores. Entonces puede producir perturbaciones en la activación y desactivación del sensor. Y para evitar eso, los sensores utilizan corriente continua. Bien, entonces vayamos al diseño. En el diseño, entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que el sensor magnético va a funcionar con corriente continua y nuestro motor, la guillotina, va a funcionar con corriente alterna. Lo primero que tenemos que hacer es el circuito de mando. Entonces sacamos un pulsador. Este va a ser el dip switch. Profe, no está compartiendo. A ver, a ver. Está compartiendo. A ver, ahora sí. ¿Todos ven? Sí, sí. Excelente. Sí, profe. Bien. Lo que nosotros tenemos es un pulsador. El pulsadorcito que ustedes tienen es normalmente abierto. El push button que tienen es uno normalmente abierto, ¿sí? Ese push button va a activar a nuestra bobina, y nuestra bobina va a hacer el trabajo de cambiar los contactos acá. Vamos a hacer una rotación. Ok, ¿sí? Entonces este botoncito para nosotros va a ser el botón de parada. El botón de parada.
Este va a ser el botón de parada. Y necesitamos el otro botoncito para que el circuito empiece a funcionar. Con este va a empezar a funcionar. Y vamos a necesitar un tercer relé para el sensor magnético. Muy bien, entonces vamos a identificar esto. Este es el botón de marcha y este va a ser la plaquita para el circuito del sensor magnético. Bien, empezamos entonces. El circuito de mando de corriente alterna tiene que empezar con un relé térmico. Térmico de protección. Después tiene que tener su relé térmico. Ahí está. Después del relé térmico tiene que venir al botón de parada, después al botón de marcha y tiene que tener un autoenclavamiento para el contactor. Entonces vamos a sacar un contacto normalmente auxiliar. Vamos a sacar un relé. Listo. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hacer el circuito. Vamos a empezar con el circuito de corriente continua. Lo que tenemos que hacer es cablear la línea positiva al pulsador, del pulsador a la bobina del relé. Esta bobina del relé le vamos a llamar relé 1. Y estos contactos pertenecen a nuestro relé 1. ¿Sí? Bien. Posterior a eso tenemos que igual alimentar con tensión positiva a nuestro pulsador de marcha y el pulsador de marcha va a conectarse a la bobinita del relé. Este le vamos a poner relé 2 y este va a pertenecer al relé 2, estos contactitos. Este sería nuestro pulsador 1, este sería nuestro pulsador 2, este sería nuestro pulsador 3, el switch 3. Bien, al switch 3 igual le damos energía positiva, ok, y que le alimente a la bobina del relé 3, el relé 3, ok. Bien, los contactos también tienen que estar asociados a ese relé 3. Listo. Y por último vamos a conectar la línea negativa. Ahí está la línea negativa. Ok, listo. Con esto lo que estamos garantizando es que al presionar cada uno de estos pulsadores y este sensor,
haga un cambio de estado en los contactos que tiene el relé. Y son estos contactos los que van a hacer la activación y desactivación del circuito de mando en corriente alterna. Entonces empezamos con el cableado. Desde línea, ustedes saben, tenemos que tener un dispositivo de protección, un térmico, un relé, un interruptor termomagnético. Luego tiene que estar, como es un motor, tiene que estar asociado a la protección del relé térmico. Ahí le vamos a poner relé térmico 1 al 95. La salida del 95 tiene que venir al pulsador de parada. Entonces el 95 voy a unirlo con la parte del relé que controla corriente alterna y voy a introducirlo por el 11. ¿De dónde saco ahora el cable? ¿Del 12 o del 14? Del 14. Acuérdense que este botón es el de parada. Del 12. Del 12, profe. Del 12. Exacto, tiene que ser cerrado el de parada. Del 12 sacamos y va a ingresar otra vez al contacto número 11. Y como este pulsador es el de marcha, tiene que dar un pulso inicial. Eso significa que voy a sacar del número Del 14. eso. 14. 14 voy a conectarlo con él. Con el mismo 14 para hacer el autoenclavamiento. Y el 13 con el 11 voy a conectarlo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, aquí ya tenemos la bobina del contactor KM1. Y este contacto auxiliar para que haga el autoenclavamiento también es el KM1. ¿Sí? Entonces ya tengo el circuito hasta el contacto auxiliar. Ahora, si yo conecto de esta parte a la bobina, ya tengo el autoenclavamiento. Pero yo necesito que cuando exista el descenso de la cuchilla y llegue a la parte más baja, el sensor, este sensor, ¿sí? Le vamos a poner el sensor magnético. El sensor magnético lo que va a hacer es cerrar el circuito. Cierra el circuito del sensor magnético y este relé debería cortar el funcionamiento del motor. Entonces significa que debo conectar en serie el contacto abierto o cerrado. Sería cerrado, profe, para que corte y abra. Exacto, sería el cerrado. ¿Por qué? Porque el sensor, cuando la cuchilla esté arriba, el sensor te va a marcar normalmente abierto porque el imán está lejos. Cuando la cuchilla baje, se va a acercar el imán al sensor, por lo tanto te va a dar cerrado. Y al cerrar ese contacto, va a activar al relé y lo que estaba cerrado lo va a abrir, haciendo que el motor se quede sin energía. Entonces lo conectamos al cerrado. Eso es lo que decíamos, si quieren que algo se abra con alguna automatización, tienes que usar el normalmente cerrado. Y por último vamos a agarrar y conectar el neutro. Agarramos el neutro y vamos a descender hasta la salida del A2. Listo, ¿qué opinan? ¿Va a funcionar el circuito o no? Energizamos Parece que sí. los interruptores. Va a funcionar. Vamos a darle energía
con el pulsador de marcha, el motor va a empezar a girar, la cuchilla va a empezar a descender y el imán va a empezar a acercarse al sensor. Y cuando el imán se acerque al sensor, ese contacto va a cerrar y al cerrar va a abrir el circuito y se apaga el motor. Funciona. Muy bien, muchachos. Bien, entonces ahora veamos el circuito de fuerza, que como ustedes saben es el más sencillo de realizar una vez que ya hemos hecho el circuito de mando. Aquí tenemos el interruptor termomagnético trifásico. Vamos a sacar los relés térmicos. Nos toca sacar los contactos normalmente abiertos principales del contactor y por último sacamos el motor. Bien, acá tenemos el contacto KM1 que pertenece al... Acá tenemos el relé térmico 1 y aquí nuestro motor M1. Energizamos. Muy bien, y nuestra protección eléctrica, nuestra jabalina, ya. Energizamos, subimos los interruptores termomagnéticos, le damos el pulso de inicio, el motor empieza a girar, haciendo que la cuchilla descienda. Desciende la cuchilla acercando el imán al sensor en la parte baja y al acercarse el contacto se va a cerrar y el motor deja de funcionar. ¿Está bien? ¿Se entiende, muchachos, la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo se puede saber que el sensor esté quemado o algo? Porque aquí al ver venir mi sensor, las pletines están pegados. Entonces, ¿está quemado o es así, estable? Testealo. Porque cuando no tiene presencia del sensor, debería estar abierto. O tal vez el sensor que tú tienes cumple la función inversa, que cuando el imán está lejos o sin imán esté cerrado y cuando el imán se acerca se abra. Eso tienes que probarlo con el imán y con el tester. Como les he comentado, ustedes si desean implementar o mejorar el diseño de este tablero para que sea más amigable con el usuario, pueden agarrar, le meten un indicador luminoso para que este funcione cuando el motor se encienda. Cuando esté funcionando el motor se va a encender este indicador y también es importante colocar el indicador luminoso para el fallo motor. Y esto tiene que ir al 97 en línea y del 98 al indicador y al neutro. Energizamos, subimos las corrientes, le damos el pulso de inicio, está funcionando, lo paramos y si está funcionando y hay una falla, ¿sí? Bien, dudas, consultas.
Profe, ahorita está comprobando el tema, digamos, le he puesto el tester y al acercar el imán pita. ¿Eso es a la inversa o está? Ya. Al acercarse, cierra contacto. Sí, Y al alejarse, abre contacto. sí. Ese imán lo vamos a empotrar en esa cuchilla que va a bajar, y al bajar hasta la parte más baja se va a acercar al sensor, y eso va a hacer que se cierre ese contacto, y al cerrarse ese contacto va a activar la bobina y desactiva el motor. Está bien entonces, ¿no ve? Sí, pues está bien. Profe, otra consultita. Ahora tenemos que hacer otro circuito, ¿no? Porque en el circuito que hemos hecho no se puede complementar. Tendríamos que hacer otro circuito para el termomagnético más, ¿no, profe? Mm, claro, a ver, ustedes tienen un relé más... Sí, tienen un relé, dos relés tienen con su pulsador, ¿no es cierto? Para este circuito tendríamos que conseguir uno tercero. ¿Está bien? Bueno, tendrían que fabricar uno tercero. Bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Para el tercer relé hay que implementar ahí ya no es pulsador, no, profe, ahí va el sensor, ¿no? Hagan lo mismo que han hecho con los anteriores relés, porque vamos a usar la próxima clase los mismos tres, ¿sí? Para realizar lo siguiente: un pulsador de parada, otro pulsador para giro horario y otro pulsador para giro antihorario. Entonces, con la misma lógica de circuitos de corriente continua, vamos a poder controlar la inversión de giro de un motor trifásico. Entonces, replíquenlo lo mismo, y como la entrada a las bobinas A1, A2 del relé están con conectores, entonces ustedes van a tener la opción de conectar, como tiene borneritas la bobina del relé, van a tener la opción de conectar el pulsador o un sensor o cualquier otro dispositivo, una salida del Arduino. Como tienen esas borneras, pueden introducir por ahí cualquier señal de corriente continua. Está bien, profe. Profe, ¿esa clase la ha grabado? Sí, está grabado. ¿Lo va a subir a Moodle? Claro, enseguida. Ese circuito, profe, nos lo Ok, va a mandar, profe. ¿no?